está pasando con Venezuela? ¿Qué está ocurriendo para que miles de venezolanos decidan dejar el país día tras día? ¿Qué causa que los jóvenes tengan que abandonar las metas puestas en su país? ¿Qué está separando a tantas familias de sus seres queridos? ¿Por qué emigrar se está transformando en la solución más viable? ¿Acaso llegará a ser la única? Esto es el Éxodo. ¡Marco! Para el hermanazo, oye, vale, qué bueno, al fin nos encontramos. Qué bueno que llegaste, chamo. Tenía como 2 horas aquí esperándote, nada que llegaba. Pero bueno, gracias a Dios ya estás aquí. ¿Cómo estuvo el viaje? ¿Cómo estuvo todo? Berro, ese viaje, ¿verdad? Es largo, pero, oye, gracias a Dios ya estamos aquí, hermano. Gracias a ti, papá, que me estás tendiendo la mano, ya estamos aquí, bueno, pensando mucho en mi familia también, porque, o sea, me voy adelante a buscar un mejor futuro, tanto para mí y, bueno, después para ellos. Y tú sabes cómo soy yo, pues, que me ha gustado siempre estar unido con mi familia y todo aquello, como es uno el venezolano, que es alegre. Pero bueno, padre, estamos en esa. Qué fino que ya nos encontramos. Marco, pero no te preocupes, ven acá. Ya mañana vamos a hablar con los amigos míos a ver qué te logramos conseguir el trabajo. No te preocupes que yo te voy a ayudar para que empieces a trabajar. Wow, de verdad que es una ciudad fascinante. Oye, de verdad, tengo que escribirle a mi tía. Sé que está pasando una situación mala ya, pero déjame escribirle. Mamá, ¿cuándo vas a hacer el almuerzo? Tengo mucha hambre. ¿Puedes hacerme comida? ¿Qué, papi? Ya va, papi, ya va. Espere que es muy temprano. Espérese que es muy temprano. Te dije que era desayuno, almuerzo. No, mamá, no puedo esperar. Tengo mucha hambre. Me duele mi barriga. Voy a ver qué hay, papi, por ahí, ver qué encuentro. Ay, Dios santo. Solamente agua, Dios mío, todopoderoso, ¿qué podemos hacer? Mire, papi, vamos a hacer una cosa. Tómese esta agüita pensando que una rica limonada para que engañes un poquito el estómago mientras que está el almuerzo. Sí, porfa, ayúdame, por favor. Y luego voy a ver qué te compro. Hola, buenas, ¿cómo estáis? Por casualidad tiene una galletita por ahí que no sea tan costosa, pues que no pase de 50, porque verdaderamente no tengo más. No, mijo, apenas supo el aumento que hubo. Infórmese y después venga a comprar. Mira, ¿cuál será la chuchería más barata o económica que tengáis por ahí para comprarle, para poder calmar el hambre a mi bebé, que lo que hace es pedir y pedir y pedir y con esta situación, pues bueno. Pues la más baratica que tenemos esta galletica sonrisa. Ah, ¿y eso cuánto cuesta? 90.000. Tome, papi, aquí está la chuchería. Mamá, otra vez cambur. No quiero cambur otra Papi, vez. cómete eso, que me salía más barato el racimo de cambur que la chuchería misma, mi amor, y este más nutritivo, por favor, cómetelo. Hija, ¿tú no quieres uno? No, gracias. Hijos, tienen que entender que la situación nos ha forzado a esto. Isabel, sé más dura con ellos. Entiende que la masa no está Pero para es que ellos no bollos. tienen la culpa, ellos también se merecen una infancia como la nuestra, donde se podía conseguir de todo.
Isabel, yo la verdad no te entiendo. Primero te quejas porque no tienes comida y luego le regalas los cambures a unos extraños por ahí. Pero bueno, ¿qué fue? Pues tranquilo, no está de más ayudar a otra persona. Ahorita todos somos iguales, todos estamos en una crisis económica y hay que ayudar al prójimo. Cariño, ¿y no has pensado si algún día podemos emigrar, tenemos que emigrar? Emigrar, tú estás loca. ¿Cómo vamos a pensar en emigrar del país? Bueno, amor, pasa que no puedo ver a mis hijos en esta situación. Tú como hombre deberías tomar esa iniciativa. Tú estás loca. ¿Cómo vas a pensar que voy a tomar esa aventura yo? Yo estoy bien aquí y esta comodidad no la quiero perder. Además tenemos los bonos, los CLAC, estamos bien. Dame una razón para pensar que estamos tan mal. Y nuestros hijos se llenan la panza con agua. Tía, bendición, vale, qué bueno verte por este medio. Hola, sobrino lindo y hermoso. Dios te bendiga y te favorezca, que te cuide siempre. Amén. Mire, papi, ¿cómo le va por allá? Todo bien, chévere, ya está cortito, me imagino. Bueno, sí, aquí ya establecido, aunque me costó un poquito porque sin papeles es complicado. Bueno, pude sacar la visa del trabajo y gracias a Dios me está yendo bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están las cosas por allá? ¿Cómo te sientes? ¿Tu salud? ¿Qué haces de bueno, de nuevo? Mi torta favorita, ¿me la has hecho? La situación aquí cada vez es peor, papi. Tía, ¿y no has pensado en mudarte, en emigrar? En esa búsqueda, igual que yo, de una mejor calidad de vida. No, hijo, yo creo que yo estoy muy vieja para emigrar. ¿Qué? ¿Muy vieja para eso, tía? No, nada que ver. Vieja la Plaza Bolívar y sin embargo se le paran las palomas, tía. Así que nada de eso. Uno con una buena actitud, uno lo consigue todo. Aquí hay oportunidades de trabajo para todas las edades. Para ti también. Uno mientras se lo proponga lo consigues, tía. Así que no te achicopales por la edad. ¿Qué estará pasando allá? Disculpe, señora Flor, pero ¿qué estará pasando allí que hay tanta gente cerca de ese negocio? Vergación mía, ¿no te diste cuenta que subieron todo al 70.000%? ¿En qué planeta vives? Virgencita, vamos a tener que irnos para otro país, mija, para no morirnos de hambre. Serán ustedes traidores de la patria. Yo me quedo aquí con mi cajita y con mi bono. Deme una verdurita de esa, señora. A mí sí me la va a dar. ¿De qué bono habláis vos? Eso no alcanza, claro, pero como vos sos un enchufado. Ay, no, ¿qué le pasa, vieja? Aquí no se habla en política, si no va a comprar fuera de aquí. Ya lo vería a ustedes, emigrando, escuálidos. Bueno, nos quedamos aquí, con eso nos alcanza a todos, nos alcanza a todos lo que queremos. No, cálmese, señora, no se ponga así, no se salte por eso. Deje que se le pudran todos esos alimentos. ¿Que se les pudra? Ya vas a ver. Mi joyita, vengan acá. No, señora, no haga eso, no puede hacer eso. Eso lo que hace es incitar a la violencia, no lo haga. Pues mira, si a vos no te gusta la violencia, piérdete, mía. Convoco a todos los que tenían hambre. Vamos a saquear a esta gente, para que aprendan. Ay, Dios mío. Voy a ver cuánto hay en mis cuentas. Realmente no sé si pueda subsistir con estos precios.
con este aumento, a ver si puedo subsistir. No puede ser, no puede ser. Nos vamos a morir de hambre si sigo aquí. Mis hijos se van a morir de hambre. ¿Qué puedo hacer? Por favor, tengo mucha hambre, ¿me puedes hacer comida? Ay, yo no sé, no hay comida. Anda, llénate la pancita con agua. Listo, tía, ahora sí se conectó. Epa, ya va, tía, ¿qué te pasa? Hola, hijo. ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Hijo, tenías razón. Tengo que irme, debo irme. Necesito que me ayudes. Dime la manera, mándame un audio de cómo fue todo el trayecto que tú hiciste para llegar allá. Pero necesito y estoy decidida a irme. Ahora debo encontrar la manera de cómo decírselo a mi familia. Ah, ya sé dónde se los voy a decir. Le doy gracias a todos por esta oportunidad de hablar en esta reunión familiar. Quiero que sepan que he tomado la decisión. Espero que todos respeten esta decisión, en especial tu mami. Esta semana parto a Perú. Marco me consiguió pasajes y ¿Qué? Entonces, lo harás. También lo harás. Traicionarán a la familia, nos dejan. Te unirás a Marco y nos desecharás. Pero bueno, mamá, yo no voy a traicionar a nadie. En esta decisión la hice yo para que... Claro que sí, así son todos. Se olvidarán que tienen madre, padre, hermanos, hijos. Perseguirán un capricho. Cállate, mamá. Si irse de aquí es una gran oportunidad. Hermana, si te logras ir, te acuerdas de mí. Necesito sacar a mi bebé de aquí. Entonces la apoyas tú también. Y harán lo mismo. Ya tan rápido me desechaste. Pues bien, ¿quiénes más tienen planeado irse y dejarme? Todos ustedes. Pues que le vaya muy bien. ¿Para qué hacemos esta farsa si ya no hay familia? Mamá, cállate. Silencio, cállense todos ya. Y tú, adelante, lárgate. Pero de por sí olvídate de mí, no cuenten conmigo. Ay, hermana, ella es así. Intenta convencerla por las buenas. Pero quiero que sepas que yo sí te apoyo. Tranquila, intenta hablar con ella. Hazla entrar en razón. Bueno, mamá, pero entienda, mamá, ¿cómo hago yo? ¿Cómo vamos a hacer? Nos vamos a morir de hambre en este país. La situación cada vez está más difícil, mamá. ¿Cómo hacemos? No crea que voy a pasear o véalo como un paseo. Sí, váyanse, no importa. Ustedes creen que a ella les va a ir muy bien. Pues no se crean, ser inmigrante es muy difícil, es muy rudo. Porque espero que algún día se arregle la situación en este país, pero mientras... Debo partir, mamá, debo partir por usted, por mis hijos, por mis hermanos, por mis sobrinos, por todos los que yo pueda, con el favor de Dios, más adelante ayudar, mamá. No van a conseguir trabajo de una vez, pero bueno, vayan a probar, porque esa es su experiencia. Tienen que aprender con su propia experiencia. Vayan a llevar trabajo y a pasar vainas. Pero bueno, mamá, ¿por qué eres tan dura con todas las personas que se han ido? ¿Por qué eres tan dura con tu sobrino que se fue? ¿Por qué eres tan dura con mi tía que se fue? ¿Por qué eres tan dura con Marcos que apenas estuviste cuando se fue? Y tampoco voy a estar cuando tú te vayas. Porque a mí me da mucha tristeza y mucha lástima. No me obligues a ver eso. Yo no quiero. Pero bueno, mamá, no me interesa que no me apoye. Tú dirás que soy una mala madre, pero mala madre es la que deja aquí sufriendo a sus hijos, quedarme aquí con ellos, viéndolo cómo sufren, no es mi idea. Si usted no me quiere apoyar, no me importa. Igualito con o su bendición yo me voy, pero sé que muy en el fondo voy a tener su bendición, porque es el miedo a perderme y no me va a perder. Algún día yo volveré. Hola tía, bendición. Espero te encuentres mejor. Este es el audio que me pediste con todas las instrucciones para emigrar. Primero que nada, debes sacar tu pasaporte. Hacerlo no es nada fácil, debido al tema burocrático de nuestro país.
pero tranquila, que haciendo todo al pie de la letra y con mucha paciencia, lograrás obtenerlo. Luego una maleta. Debes hacerla con mucha selección, ya que ahí solo te podrás llevar un bajo porcentaje de lo que has construido como persona. Una vez que hayas hecho esto, tía, deberás dedicarte a la despedida. Asegúrate de tener una buena despedida. Quizás te podrás llevar con el tiempo a 3 familiares, a tus hijos o a tu esposo, pero por cada familiar que te lleves, habrán 30 que no volverás a ver. No crea que los voy a abandonar, no, para nada. Yo voy a estar pendiente de ustedes. Voy a ayudar, voy a colaborar, voy a enviar mientras se van a mi país, pues a donde yo me vaya. Espera, hija. Sí, te quiero ver. Que te vaya bien, hija. Adiós, mami. Yo te Bendición. amo. Que Dios te proteja. Nos Y veremos te ayude. pronto. Cuídense por allá. Tranquila que todo va a pasar. ¿Y eso es como, Leomar? El que debe irte de aquí eres tú. ¿Cómo se va a ir mi pobre hermana Isabela a llevar roncha en otro país? Ella, una mujer. Tú eres el que tienes que tomar esa decisión, no ella. Oiga, pues, que nos cortaron el momento dramático. Pero qué bonito. Una desgracia más. El bus se dañó. El bus no arranca. Qué bonita despedida de este país. Lástima que no fue amablemente tampoco. Cuénteme, caballero, ¿cuál es su historia? ¿Qué le impulsó a salir del país? Pues mira vos, mija, que yo era allá del campo, allá yo era muy feliz, tenía mi negocio, vivíamos bien. Pero hasta que un día la producción cayó y lamentablemente tomé la decisión de irme de mi bello pueblo, de mi bello campo, donde tenía mi siembra de papas, tenía toda mi vida, hasta que me tuve que ir para ayudar a mi familia. Y tú, cuéntame. No creo. Creo que hay bastante. Los que están apurados, bájense y ayuden, que esto va para largo. Yo creo que sí va a haber bastantísimo tiempo. Pues. Creo que va a haber mucho tiempo. Luego de eso llegarás a la frontera. Allá lo primero que debes hacer es sellar. Luego te embarcarás en el viaje a Colombia, previamente hayas sellado la entrada y comprado tu pasaje. Durante el viaje empezarás a ver paisajes inolvidables, con mucha vegetación, páramos y curvas. Vaya que curvas. En algunos momentos empezarás a sentir frío. Diría yo que parte es por el clima, pero la mayor parte de ello es que sientas que te estás alejando de tus seres más amados. Harás paradas para comer hasta que llegas a la frontera con Ecuador. Así que hagamos amigos de viaje, tía. Ya ves que se pueden convertir en ángeles de camino. Bueno, y por eso es que yo decidí irme, ¿sabes? Particularmente no es que qué bruto, que qué situación tan difícil. Pero ya empezamos con arepa, caraotas, queso en el plato. Después no es con caraotas, sino con el guiso. Arepa, guiso y queso en el plato. Después arepa, ya no era arepa blanca, sino era arepa amarilla. Entonces arepa amarilla, caraotas no, guiso. Arepa amarilla, guiso, queso en el plato. Después ya no era queso, era cuajada. Entonces era arepa amarilla, guiso y cuajada en el plato. Ya después el guiso sale muy caro, además se va el agua y se va la luz y no funciona la bomba. Entonces arepa, a veces guiso, a veces no, en el plato con ricota. Entonces de repente, bueno, cuando la caja viene también, porque tú sabes que la caja viene. Entonces cuando no es arepa, caraota o guiso sin caraota en el plato con ricota, entonces a veces arepa con guiso o arepa con ricota. Y bueno, así poco a poco hasta que ya de un momento lo que tenía era plato. Entonces ya tú sabes, o sea, ya particularmente ya no se puede. Yo por eso decidí emigrar, porque yo quiero
Plato, caraota, aunque no sé si donde yo vaya a ir, allá es caraota, quizás tiene otro nombre, quizás es grano negro o black bean, no sé, particularmente no lo sé, pero sería entonces, yo quiero caraota, pero no masa amarilla, sería arepa, pero no sé si habrá harina pan en ese lugar, pero bueno, es arepa, como sea, o no sé, o empanada o lo que vendan, pero quiero comer, ¿sabes? Es difícil y quiero estudiar y comer y no comer y comer para estudiar, entonces es más o menos por eso, no sé qué te trate de ti, pero a mí particularmente fue algo por el estilo. Ay, Dios le pague, muchas gracias. Mire que me estaba muriendo de hambre, Dios le pague. Ay, muchas gracias por su ayuda y todo, la verdad. Ay, qué rico el submarino, por favor, deme un submarino rápido, por favor, que me estoy muriendo de hambre. Ya va, un momentico, ¿qué pasa? Que yo pedí un submarino con un vaso de leche. Chuta, pero ese es un submarino. Es una bebida argentina. Se llama así porque tiene un chocolate en el medio que se va sumergiendo. Gracioso, No me digas que cometiste el típico error de comprar algo en otro país y no preguntas. Tinte mal hecho tenía que ser. Te pasa por boba. Tenés que buscar un diccionario, boba. Ay, esta gente sí es seria. Como que no entienden cuando uno le está echando un chiste. Se ponen así todos bravos. Ay, pues muy gracioso ustedes, bellos. Pero no veo, ahora por descuidado voy a tener que cargar esto en la panza. Y así voy a estar hasta que llegue. Naguará. No, chica, ¿cómo vas a comer sola? Mira, yo te doy de mi guiso, o de mi cuajada o de mi arepa, no te enrollé. Aquí estamos todos juntos y entre los venezolanos nos vamos a apoyar, tranquila. Ay, Dios te pague, gracias a todos, ¿ves? Además del humor venezolano que me va a hacer falta y lo voy a extrañar, también voy a extrañar la hospitalidad y la gentileza y la amabilidad de todos los venezolanos, que es lo más bueno que tiene Venezuela. Adiós, Dios les pague, que le vaya muy bien en Guayaquil. Gracias, Dios, por ponerme estos 3 ángeles en el camino, gracias, Señor. Pero bueno, tengo que continuar mi camino, en nombre de Dios. Bienvenida a nuestro país, hermana venezolana. Adelante, pasa. Puedes comer y aprovechar una ducha. Aquí estamos para atender. Recuerda, hermana, pronto tu país verá la gloria de Dios. Nunca lo dudes. Desde aquí los acompañaremos con nuestras oraciones. Ten mucha fe. ¡Épale, tía! ¡Ey, por aquí! ¡Tía! Sí, por aquí ven. Hola, sobrino bello, Dios te bendiga y te favorezca, que te cuide siempre. Amén, 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 amén. Qué bello volverte a ver, gracias a Dios nos volvió a unir. Gracias por recibirme, mi amor, gracias por ayudarme. Qué bueno, tía, que ya estás aquí. Pero calmémonos un poquito para esperar que llegue. Tenemos que esperar que llegue mi mamá, tía. Ya va. ¿Cómo que tu mamá? ¿Qué quieres decir? No entiendo. ¿Tu mamá está aquí? Ay, no, este sombrero chimbo que compré. Aún fuera de Venezuela y todavía sigo pelando bolas. Ay, no puede ser, no me ha dicho que aquí estaba tu mamá. Ay, hermana del alma. ¿Quién es? Qué emoción, hermana, qué emoción al verte. Y sí, hermana, yo también estoy feliz de estar aquí contigo en Perú. Gracias a Dios volvemos a estar juntas. Ay, Dios mío, gracias, estoy tan emocionada. Hermana, no sabía que estabas aquí, tú no que estabas en Panamá. Bueno, qué emoción al verte y que Dios nos volvió a unir aquí en este país. Bueno, Isabel, te cuento. Vine de Panamá porque realmente ya no aguantaba la xenofobia. Y claro, como yo no tenía papeles porque estaba trabajando ilegal, también ese era un problema. Por eso decidí venirme para Perú, porque me dijeron que acá había más fuente de trabajo, hay más posibilidades.
Y además, que si no me iba a atrever a estar aquí en Perú, no, mijita. Pasé las 1001 calamidades en el viaje, pero aquí estoy, gracias a Dios, y ya estamos juntas. Ay, Dios, hermana, qué broma, que eso debe estar fuerte por allá. Qué bueno que te viniste. Mira, Isabel, aquí en el celular tengo para que veas las deportaciones que están haciendo allá en Panamá. Mira, eso es horrible. Uy, no, tú eres loca. ¿Cómo vas a sacar tele por aquí en la calle? Guarda eso, pues. Isabel, ¿por qué te asustas cuando sacas el celular? Estás como con miedo, no tienes por qué tener miedo. Ay, disculpe, de verdad que es la costumbre. Ay, esta cree que todavía está en Venezuela. Tía, venga para darle un paseo para que sepa lo que es estar fuera del país. Bueno, tía, estamos aquí. Contempla la vista, dime tú si no es hermoso. Pero no se enamore mucho. Mire que vamos es para allá. Y bien, este es el barrio donde yo vivo. La verdad me ha ido muy bien y la señora es excelente también. Lo único malo es que, bueno, como está en construcción, que nos llena de polvo la casa, pero no importa. Hay que estar barriendo, pero no importa. Me parece maravilloso. Ahora síganme, vamos para la casa donde yo me la paso y conozcan a la señora Madeleine. Doñita, ¿cómo está? Ya llegué. Mire, le presento a mi tía, ella es la que te estuve hablando. Ah, tú eres Isabel. Ya Marco me había hablado mucho de ti, Isabel. De verdad que eres muy bonita. Marco se quedó corto contigo. Al igual que Marcos, hija, bienvenida a esta casa. Te ayudaremos al igual que lo hicimos con él. Mira, madre, ¿y me trajiste lo que te pedí? Sí, hijo, aquí tienes, toma, mi amor. Ay, gracias, madre, por traerme esto. Imagínate, dando vuelta por la ciudad, por todos lados y no conseguía un budare. Mire, doñita, se lo enseño para que sepa más o menos qué era lo que le decía. Un budare para las arepas. Ah, sí que este es un budare. Nunca había visto algo así. Tanto rollo tú por este pedazo de metal. Ahora no tienes excusa, Marcos. Ahora tienes que hacerme esas arepas venezolanas que tanto me has hablado. Ya me las estoy saboreando. Bueno, mientras tanto, vengan conmigo para ayudarlas a desempacar. Quiero que sepan que están como en su casa. Siéntanse cómodos. Isabel, entra, que ya vamos a dormir. Cónchale, Isabel, ¿sabes qué me tiene preocupada? Que mi mamá todavía no me hable. Le envío mensajes, los lee y me dejan visto. Yo no sé por qué esa manía de ella de que yo me quedara allá, que nos quedáramos allá en Venezuela, sabiendo la situación tan difícil que se está viviendo. Ay, pues sabés que mi mamá ha cambiado mucho. Y hasta se despidió mío y... ¿Que mamá se despidió de ti? ¿Pero y cómo hiciste? Si cuando yo le comenté que me venía de viaje, se molestó conmigo y no me quiso hablar más. Y hasta el día de hoy no me ha contestado ningún mensaje. Es que yo la entiendo, sé el dolor que puede estar sintiendo, pero ella tiene que estar bien, tiene que sentirse bien ella, porque nosotros algún día tenemos que regresar. Ese es el problema, Isabel. Tenemos la fecha en que nos venimos, más no la fecha de regresar a nuestro país. Pero no te quiero ver triste, Isabel. Recuerda que el simple hecho de estar aquí es una bendición. Recuerda que vinimos aquí con el frente en alto a buscar trabajo. Así que, bueno, es hora de descansar y mañana será un día espectacular. Hijo, no hay problema que duermas en el piso, ¿verdad? Así que, hermanita, hasta mañana. Buenas noches. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Diosito, te pido de todo corazón que nos ayude a ser buenas personas, a conseguir un buen empleo, un buen trabajo, por el cual podemos subsistir aquí para ayudar a los que están en Venezuela, a todos nuestros familiares que ya quedaron. Y te pido, Señor, por todos los venezolanos, en nombre de Dios, que por favor los ayude a salir de esta situación y puedan encontrar el pan de cada día.
Amén. Bueno, señores, le presento a Lisandro. Él es el amigo que me está ayudando aquí y bueno, le va a ayudar a conseguir trabajo. Hola, buenos días, ¿cómo están, chicos? Yo soy Lisandro Montilla, el único que reparte besos en carretilla. Vamos a ver en qué les podemos ayudar. Al favor de Dios les voy a conseguir un trabajo próximamente. Ay, hola, ok, un placer. O sea que tú eres el que nos vas a buscar los trabajos. Ah, qué bien. A ver, bueno, ¿qué hacías tú en Venezuela? A ver, pásame el currículo, a ver. Trabajaste en una corredora de seguros, cajero en una panadería. Oye, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Por qué no vas a romper los currículos? No, ese currículo no sirve. Nada de eso. ¿Cómo va a poner usted solamente esas dos cosas? Usted podrá tener 18 años, pero usted cuando emigre, usted a sus 18 años, usted ha lavado carros, usted ha pintado casas, usted ha sido ayudante de panadería, usted ha hecho de todo cuando usted sale de Venezuela. Deme acá solamente sus datos personales que yo le voy a armar su currículum. Mire, a partir del día de mañana, usted va a ser hasta ama de casa, mesera, bartender, todo. Y también que lavaste carros. Solamente toca esperar nada más que nos den respuesta. Ay, ya es hora de levantarnos. Ay, hermana, levántate ya, que Lisandro nos está esperando. Tenemos que ser puntual el primer día del trabajo. Levántese, apúrese. Déjalo floja. Bueno, chamo, hasta aquí los trajo el río. Mira, tú vas a agarrar el bus que está acá al frente. Ese pasa por toda la Amazonas. Te vas a quedar en la Amazonas y Roca. Ahí te va a recibir la señora Felicia. Llamas a la señora Felicia cuando estés ahí. Con ellos con quien vas a trabajar tú. Y tú te bajas un poco más adelante. Tú te quedas en la Amazonas y Patria. Eso sí, cuando se vayan a bajar y se les ocurra dar gritos diciendo por la parada, acá no es así. Tienen que decir o empiezan a dar gritos de atrás diciéndole gracias al conductor, o les dicen baja atrás y aprietan el botoncito. Si no aprietan el botoncito, el bus no se va a parar. Bueno, así que tú eres la recomendada, pues nada mal, bienvenida. Eso sí, ya no estás en tu país, aquí no somos como allá, aquí se viene a trabajar y quiero verte trabajando ahora. Friega más fuerte, marginal. Y cuidadito con la vagancia, hay cámaras por todo el lugar, marginal. Y lo quiero rapidito que te estoy observando. Come rapidito, coma más rápido, muévete, come más rápido. Deja ya eso así y vete que debes de seguir fregando. Dale, marginal, muévete. La tarea que te voy a encomendar es cuidar a mi hija, mi dulce Saray. Ante todo, te pido que no le pase nada, ya que si le pasa algo vamos a tener un problema. Y esa va a ser una de tus tareas, que va a ser cuidar a mi hija. Hola, mami. Hola, dulce. Mucho gusto. Mi nombre es Isabel. Yo voy a ser tu nana, mami. Espero no la llevemos bien, mami, ¿oíste? No puede ser otra pobre solana aquí. Ay, no, mi mamá ya se volvió loca puro trayendo pestes. Ay, no, oche, qué más criadita eres. Marginal. ¿Hasta cuándo voy a estar rodeada de estos marginales? Aquí tienes. Mi mamá me dijo que te dieran los platos de cartón. No, mami, no, ¿qué le pasa? ¿Por qué come así de raro? No.
así no se come eso. Nosotros comemos así, mira, tú agarras, le echas salsita, muerdes, agarras, le echas salsita, muerdes, pero no así, no así tan feo. Nosotros en Venezuela comemos así, así la disfrutamos más. Yo odio cuando mis padres me sirven arroz con frijoles. Les dije que no. Así que adiós. ¿Qué estás haciendo, mami? No, no hagas eso, pues no botes la comida, mami, no. Tú no sabes cuánta gente en Venezuela se está muriendo por comerse ese pedazo de comida que tú botas, ¿no? Entonces, si te importa tanto esta basura, llévatela a tu país, a tu casita, dásela a tus hijitos. Si tanto te importa, vente en un avión. No puedo, pero si pudiera lo hiciera, mami. Mira, Dulce, tal vez el día de hoy te burles de mí, porque soy una emigrante, una parte de Venezuela en otro país. Pero créeme, que si ustedes siguen así desperdiciando el alimento, la comida, el bocado de cada día, todo esto puede cambiar y a ustedes les puede pasar lo mismo que a mí y que a mi país. Ya te veré a ti, emigrando a otro país y trabajando mejor o peor que yo. A ustedes también les puede suceder. ¡Ay, no! Me dormí. ¡Parada! ¡Ay! ¿Qué lugar es este? Dios, me perdí, no puede ser. Discúlpeme, señor, ¿me podría decir? O usted, señor, ¿me podría informar? Ay, señora, usted, por favor, que es que me perdí. ¿Me podría informar? Hola, disculpe, señora, la veo dando vueltas hace rato. ¿Está perdida? ¿Necesita ayuda? Sí, estoy perdida. Lo que pasa es que yo no conozco bien esta ciudad y necesito llegar a esta dirección, a este restaurante que voy a trabajar. Disculpa, amigo chofer. Sí, dígame, ¿en qué te podemos ayudar? Esta señora necesita llegar a este restaurante. ¿Será que le puedes ayudar a llegar? Ay, pero no me quiero quedar sola. ¿Me podría acompañar hasta allá para saber bien dónde es, por favor? Bien, señora, ya llegamos. Sea bienvenida acá. Por su acento noto que no es de aquí. ¿Usted es venezolana? Sí, yo soy venezolana. ¿Por qué? Tranquila, señora, yo le pago el pasaje. Quiero que sepa que, aunque sé que hay personas que la han tratado mal, también hay personas que están dispuestas a ayudarla. No se olvide de eso. Buen día, ¿quién es usted y a qué viene este lugar? Buenas, disculpe, vengo a trabajar aquí, soy la recomendada de Lisandro. Sé que llego un poco tarde, pero de verdad que me perdí. Ja, tú eres la recomendada venezolana. No me sorprende que llegaras tarde. Todos ustedes son iguales. No, señor, no es por eso. La verdad es que yo soy nueva en esta ciudad y me perdí, es la verdad. Sí, claro, solo saben dar excusas. No sé por qué me pongo a confiar en el tal Lisandro ese. ¿Sabe qué? Ya no requerimos sus servicios. Mire, señor, esto no debería ser así. Usted lo que me está es discriminando. No, usted no lo está haciendo porque yo llegué tarde, sino, o sea, lo hace por maldad. Esto es xenofobia. Esto no debería pasar. Señora, lárguese o vamos a tener un problema. Está llamando la atención. En vez de apoyarme, sabiendo que como estamos nosotros en nuestro país, no crea que nosotros estamos aquí porque queremos. Nosotros salimos de nuestro país porque realmente necesitábamos salir de urgencia por la situación que estamos viviendo. Pero qué vulgar. Oh, miren, solo viene acá. Gracias. Arriba hay un Dios que para abajo ve. Largo de aquí, no, gracias. Disculpe, señora, ¿qué le pasó? La veo que viene corriendo. ¿Le hicieron algo? Ay, amigo, si le cuento. ¿Qué te puedo decir? La xenofobia, el rechazo, no sé por qué se comportan así con nosotros, los venezolanos. En Venezuela llegó tanto inmigrante y hay personas que son de otras partes, de extranjeros. Y nosotros no tenemos esa distinción entre uno y otro, nada que ver. No sé por qué siento
ahora el rechazo de esas personas, o sea, Ahora qué chimbo que te hayan tratado así, vale. Tienes que calmarte, eso aquí pasa mucho. Cálmate y bueno, vamos a tomarnos un café. ¿Cómo te llamas tú? bueno, mi nombre es Yurixa, encantada, que tienes mucho... Ya, va, un momentito, ese náguara que dijiste, ese es de Venezuela, ¿tú eres qué? No me digas que tú eres venezolano. Sí, Yurixa, soy de Venezuela, de Barquisimeto. En serio, no puede ser. Ay, Dios mío, me caíste del cielo. En serio, ay, qué bueno, qué bueno. Mira, ¿cómo fue tu viaje de Venezuela para acá? Cuéntame. Tuve que venirme hace unos meses. Tenía una fábrica allá, tengo 2 chamos, aunque estoy separado. Tengo 2 chamos y ya no me estaba alcanzando ni siquiera para darles de comer. Y bueno, aquí, como todo, luchando por el futuro de nuestros hijos. Ay, qué cansada estoy. Qué día tan terrible. Mija, cierra la puerta que se va a meter el polvo, rápido. Qué chévere, Javier, me encanta que por lo menos tengas un trabajo estable y que estés aquí, me alegra mucho por ti, la verdad que sí. Mira, vamos a intercambiar los números de teléfono, ¿te parece? Porque así podemos mantenernos en comunicación y cualquier cosa que tú necesites, cualquier cosa que yo necesite, o sea, estamos a la orden y me parece fantástico conocer personas así que sean del país de uno, que uno se siente como que son parte de la familia de uno. Claro, vale, aquí está mi número, anótalo. Estamos a la orden, cualquier cosa me llamas, cualquier cosa que necesite, yo estoy dispuesto a apoyarte. No sé, te llamo a la noche, como tú quieras. Ay, qué día tan terrible hoy. Me siento agotada, qué cansancio. ¿Cómo le iría a mi hermanita? ¿Le iría igual, mejor o peor que a mí? Yo que ya dudaba del amor y de pronto sucedió un milagro que seguro el universo me mandó. Tú me caíste del cielo, te veo y no me la creo. Ya va. Uy, ¿usted qué le pasa, pues? Porque viene tan feliz. ¿Qué me pasa? Ay, mi amor, si supieras, hoy me fue de maravilla. Creo que conocí el amor a primera vista. Ay, Dios, conocí a un chico llamado Javier. Ay, Dios mío, era mi mesero. Me atendió como una princesa. Estoy enamorada. Me enamoré, creo que me enamoré. Ay, no puede ser, pero por supuesto. Pues. Pero la historia no termina ahí. ¿Qué te parece que es venezolano? O sea, hecho a mi medida. El tamaño, el color, su forma de hablar, su delicadeza. ¡Ay, Dios santo! Creo que ahora sí la pegué. Este hombre me encanta. Ay, no puede ser, pero por supuesto, pues. Usted tiene un novio venezolano. En cambio, a mí me caen puros peruanos malos. ¿Será que no hay peruanos buena gente? ¿Por qué dices, hija, que todos los peruanos son malos? No, cambia esa idea. Yo te voy a llevar a un lugar donde tú vas a ver que no es así como tú dices. Hay diferencias entre los peruanos, igual que en todas partes del mundo. Hola vecina, te traje una amiga, Isabel, es una muchacha que tengo ahora en casa. La traje para que tú por favor le muestres y le presentes los venezolanos que tú tienes ahí en casa. Bueno, aquí tenemos a una pareja de venezolanos y acá nos entretienen y están cenando con mis hijos y nos hacen reír. Son personas que son amables, sociables. Bueno, yo no esperaba eso, pero algunas veces me siento mal de lo que pasó con su país. Están bienvenidos ustedes. Ya ves, corazón, que no todos los peruanos son malos. Aquí también hay gente buena, no olvides eso. Ay, señora Madre, muy agradecida. Gracias por traerme a este lugar.
Gracias por presentarme a todas estas personas bondadosas como usted. Ojalá pudiera yo traerme a todos mis paisanos, todos mis amigos que están en el exterior sufriendo con la xenofobia, con el racismo, y vean todo lo que ustedes me han brindado aquí, todas las personas bondadosas. Agradecida, muy agradecida. Ay, ya se me ocurrió, ya sé qué voy a hacer. Muchas gracias, señorita, por ayudarme a encontrar mis zapatos. Tranquila, aquí estamos para servirle. Y una cosa, ¿usted es venezolana? Lo noto algo raro por su acento. Sí, yo soy venezolana, ¿por qué? ¡Ay Dios! Ratero. Hola amigos, ¿cómo están? Sé que le está yendo mal por allá, supuestamente eso es lo que están diciendo, que los están tratando mal. Hola, ¿cómo estáis? ¿Y eso cómo te está yendo en Perú? Ay, aquí nos va muy mal, la gente nos trata muy feo. Desearía irme a otro lugar que me trataran mejor. Pero mire, aquí en Perú es calidad, porque no se vienen para acá. Aquí hay mucha gente solidaria, aquí rinde. Aquí pueden trabajar, si quieren vénganse, yo tengo una casa desocupada y la pagamos entre todos, ahí vemos. Y es muy placentero, es tranquilo, son buenas personas, hay mucho trabajo. Piénselo y cualquier cosa yo estoy aquí para brindarles la mano. Hola mi amor, ¿cómo estás? Qué gusto verte. ¿Cómo estuvo tu día de trabajo? Ya estoy lista para nuestra cita. Hola Yurixa, pasa, te estaba esperando, qué linda anda. Mira, estaba enseñando una canción que compuse ayer, estaba muy inspirado. Ay, no puede ser. Hiciste una canción para mí, ay, qué lindo. Bueno, la canción no está dedicada totalmente a ti, pero se la he dedicado a Venezuela y a todos los que estamos pasando por esto. Ven para que la escuche. Es una hermosa nación que puede cambiar. Venezuela, hermosa nación, bellos paisajes, bella vida, tan bellos colores. Es una tierra llena. Isabel, te tengo buenas noticias. La vecina se ha conmovido con tu idea del refugio y ha decidido prestarte la casa que tiene al lado de ella desocupada para que tú puedas hacer ese refugio más grande. ¿Qué te parece? Los tres colores de la bandera te miran al andar, mi Venezuela.
No hay Dios que los Mi ayude. Venezuela, mi Venezuela, mi Venezuela, mi Venezuela. Ay, pero qué bello festival el de anoche. Quisiera que se repitiera. Oigan, los vecinos les encantó la comida que hicieron en el festival ayer y ellos están curiosos por saber qué van a hacer esta noche. Ay, qué bueno el festival, que me encantó. Hola muchachos, un placer conocerlos. Me encantó ese festival que hicieron ayer. A Karina y a mi novio les encantó. Quiero proponerles algo. Hagamos otro festival hoy en la noche, más grande y con más cosas. Eso suena bacano. Yo me ofrezco a encargarme de la música. Ay, sí, yo podría ayudar en la danza. Y yo podría coordinar ese festival. Jefe, ¿será que ya me puedo ir? Ya terminé de hacer todo, ya terminé mi turno. ¿Será que me da permiso de salir? Ah, pero por supuesto. Ve adelante. Ya lárgate a vagar. Eso es lo único que les emociona, ¿no? Salir temprano. Uy, qué torpe. ¿Te importaría recogerlo antes de irte? Muy lista, ¿no? Pero así no fue como te lo... Papá, ¿qué fue eso? ¿Está todo bien? No pasa nada. Isabel, ya puedes irte, tranquila. Dulce Saraí, apúrate que debemos salir, es para hoy. Apúrate, papá, que no quiero estar más en esta peste. Espera, hija. Yo no tengo la culpa de que nos quedáramos en este barrio de mala muerte. Ten paciencia. Nos iremos pronto. ¿Qué? Esa no es. ¡Guau! Ten más cuidado con la pintura marginal. Cuesta más de lo que ganas al año. Quiero ver, qué emoción, quiero ver, ay, quiero ver, ¡oh, por Dios! ¡Wow! Sean bienvenidos al mejor festival de Venezuela fuera de Venezuela. Viajando en el bus, mi compañero. Ay, te pasó como a mí que pedí caraotas guiso, cuajada de arepa y lo que me entregaron fue un vaso con jugo de limón ahí. Y así me dejo y me tiento, señorita, me presento. Hola querida niña, bienvenida al festival. ¿Ya probaste la comida y los juegos? Oh, quisiera jugar en ese juego del tubo. ¡Oh, por Dios! ¡Es papá! Hija, nunca te me vuelvas a escapar así. ¿Por qué te metiste a este sucio barrio? ¡Qué asco! Nada más mira la escoria inmigrante reunida en un solo lugar. Papá, ¿te encuentras bien? Hija, ¿y si la criada nuestra venezolana proviene de aquí? ¿Y qué con eso? ¿Cómo que qué con eso? Imagínate si la gente lo averigua. Imagínate mi reputación. Sería una catástrofe. Ay, Dios Tendría mío. que despedirla Ay, en el Dios. acto.
Sí es tener mucho una venezolana en mi casa, pero tan vulgar para provenir de aquí. Tienes que decirme que si la viste entrar aquí. No, papá, no lo creo. ¿No? ¿Por qué entraste aquí en primer lugar? ¿No será que la viste y decidiste seguirla y me lo estás ocultando? ¿Quién es ese hombre? Cállese. Escóndase, véngase. Pasa que ese es mi jefe, no se puede enterar que yo vivo aquí. Dímelo. No, para nada está aquí. Me metí porque vi un lindo puder y sabes cómo amo los puder. Pero adoro los puder, por eso me vine, pero ya no lo veo. ¿Me compras un puder? ¿Y qué con eso? Pues dalo por comprado, hija, vámonos de aquí. La sopa está tan salada que podríamos conservar un cadáver con ella. Apresúrate, hija. Oye, ya va. Esa niña que tan mal me ha tratado, ¿fue la que me salvó? Vaya, la niña que tanto rechazabas ahora te presta ayuda. ¿Viste que no era tan mala como tú creías? Ya sabes, Isabel, voy a estar en mi despacho y no quiero que nada perturbe mi paz. Sigue haciendo tus labores. Jefe, ¿será antes que se vaya, será que podemos discutir sobre mi paga? Porque usted tiene 2 meses que no me paga y yo soy la única que no he pagado el alquiler. Dije que no tocáramos ese tema aún. ¿Cómo no usas la insistencia para trabajar y mejorar ese desempeño que tienes aquí? Lo único que les importa es la paga. ¿Y cuándo tendrán vacaciones? Demasiado vulgar. Discutiré tu paga cuando haya que discutirla. Fin de la conversación. Y este pituco viejo verde que se ha caído. Ay, me asustaste, mami. Bueno, que solo te quería pedir perdón por lo de la otra vez, decirte así sobre la comida, bueno, solo quería disculparme. Bueno, ¿me podrías decir algunas cositas de cómo es allá en Venezuela? Me han dicho varias amigas que allá es muy lindo. Claro, mami, yo te puedo enseñar. Ven para enseñarte. Es lo más rico que tenemos, es el pabellón. Oh my gosh, eso se ve delicioso. Tenemos también juegos de trompo, de mecra. Mira, aquí se ¿Cómo se enrolla juega un con trompo. eso? Tú agarras el trompo, la cabulla lo enrollas y poco a poco vas aprendiendo. Están las canicas, está la perinola, hay muchos juegos divertidos. ¡Oh, por Dios! ¡Qué cool! ¡Es tan divertido! Nosotros somos eso, diversión, somos sociales todos, somos amistosos, somos cordiales. ¡Hey, mira! ¡Eso es un nuevo récord! ¿Qué hay? Nos gusta sentirnos en armonía para que te sientas bien como persona. ¿Y esto qué significa? No, señor, disculpe, no fue culpa de ella, fue culpa mía. Yo fui la que le enseñé, yo le estaba enseñando a jugar trompo. Disculpe, fue culpa mía. Esto era lo que me temía. ¿Piensas que puedes corromper a mi hija con su vulgar estilo de vida? ¿Qué te has creído para inculcarle esas cosas a mi hija? No, ya va, señor, discúlpeme un momentico. Ya yo me he callado mucho, pero ya no voy a seguir aguantando que usted siga hablando mal de mí. Discúlpeme, pero respéteme. ¿Respeto? ¿Qué respeto merecen ustedes, marginales? Solo vienen aquí a devastar nuestra tierra, robándose los recursos, los trabajos y el espacio de aquí. ¿Qué respeto te mereces tú, que eres una pésima cocinera y que no ha hecho ninguno de sus trabajos bien? Ahí está, no creas que no he oído tus conversaciones por teléfono que tienes aquí. Les llamas a tus familiares y amigos a que vengan aquí. Incitas a más ratas a que vengan a plagar esta tierra. Un momentico, señor, eso no es así. Respéteme, porque yo aquí he puesto mi alma, mi corazón, y me he dedicado completamente a su casa y a su familia, y más que todo a sus niñas. Y he arreglado todo lo más que he podido. Cuando yo llegué aquí, su cocina era un desastre, full de ratas, de cucarachas, y desde que yo llegué he sido limpia y le he limpiado eso para quedar bien con usted. Lo que pasa es que usted es un xenofóbico y es un racista que no quiere hacer entender que nosotros no vinimos a hacerle daño, vinimos a ayudarlo. Y debido a eso voy a tratar de demandarlo, porque usted me tiene que pagar a mí por eso y por lo que usted y yo ya sabemos. Pero lo voy a demandar
porque yo he sido bien, he sido legal y le he trabajado bien todos estos meses, así que le agradezco que me pague o lo demando. Nadie te mandó a venir a este país y apaga esa maldita cosa. Lo siento, lo mejor será que tomes tus pertenencias y abandones esta casa. No eres bienvenida aquí. ¿Ves? Por eso es que era mala contigo. ¿Ves ahora por qué no te puedo hablar? Ta hija, no tienes que seguir sufriendo por esta marginal, ya eres libre. ¡Qué coraje! Papá, ¿ves lo que haces? Era una persona horrible. Pero espera. Hija, entiende, era lo correcto, tienes que entender. Tranquila, Isabel, no te desesperes, piensa en tus hijos. Tú eres una mujer buena. Cuando llegaste aquí, llegaste sin esperanzas, trabajaste, no todo está terminado. Pero es que me siento culpable porque yo tenía bien ese trabajo. Si no fuera por haberles querido enseñar a esa niña nuestras costumbres, que ellos lo ven como malo, pero no es malo, es algo bueno. Son costumbres distintas solamente. Pero no es tu culpa, hija. Tú hiciste lo correcto. Tú le diste una oportunidad a la niña. No tienes por qué ponerte así, mi amor. Ve con tu prima que está arriba y ella te va a ayudar. Te aseguro que Dios está contigo. Vas a conseguir. No te desanimes. Yo estoy aquí para ayudarte. Ok, madre, tienes razón. Voy a subir con mi prima que dijo que me va a acompañar. Y las dos vamos a buscar un buen trabajo y Dios nos va a poner el mejor trabajo del mundo, el trabajo que merecemos y que Dios sabe que lo vamos a encontrar. Amén. Prima, ya está lista, me va a acompañar con Lisandro para que vamos a buscar otro trabajo. Muévala. Pasa, prima, pero cuidado al caminar, que hay muchas cosas regadas. Pero parece mentira que esta sea la sala. Ay, es que tengo nervios. Si me regañan porque boté el otro trabajo. Ay, pero déjalo ridícula. ¿Por qué te va a estar regañando? ¿Qué es lo peor que te puede decir? Coño, Isabel, pero ¿por qué vas a dejar el trabajo, chico? Pero bueno, Lisandro, discúlpame, realmente no fue culpa mía. Fue un problema que tuve, pero fue algo básico, no fue... Tanto que me jodí para buscarte el trabajo sin permiso. Recuerda que no tienes permiso. La vaina aquí afuera está muy difícil. Si no tienes permiso, no eres nadie afuera. Para que tengas un trabajo sin permiso es muy difícil. Tienes que tener mucha confianza con la persona. ¿Tú sabes cuántas personas quisieran ese trabajo? Discúlpame. Yo sé que el próximo le voy a tener más cuidado. Te prometo que me voy a portar mejor. Solamente dame otra oportunidad, pues. Pero bueno, ya las cosas están hechas. Déjame, te coordino una entrevista con el gerente del Banco del Pichincha a ver qué podemos solucionar. Ay, Dios te pague, Lisandro. Vamos, prima, que ya... ¿Viste que no te dijo nada? Ahora vamos a buscar el trabajo. ¿Qué pasó, Lisandro? ¿Pudiste? ¿Le conseguiste el otro trabajo? Coño, Marco, me preocupa mucho lo de tu tía Isabel, porque sabes cómo está la vaina acá afuera. O sea, para estar dejando los trabajos así como así, hay que pensarlo muchas veces. Y tú sabes que sin permiso, la vaina está difícil, loco. Sí, yo sé, es que ella está igual que yo. No tenemos el permiso de trabajar, a pesar de que ya obtuve todos los demás papeles, pero sin ese permiso se dificulta. Por eso también estoy cuidando mucho el trabajo que tú me conseguiste. Te voy a mostrar algo, pero no quiero que le digas a nadie porque no le he comentado a nadie en realidad. Son solo los pocos los allegados los que saben de esto. Acá tengo una carta de recomendación para trabajar en Chile, pero no la quiero recibir. ¿Qué? ¿Y eso? Es que yo sabía que se te iba a dar esa oportunidad. Tú eres muy bueno en tu trabajo. ¿Por qué no aceptaste eso y te fuiste para allá, para Chile? Porque tú sabes que yo estoy aquí por mis hijos y pues yo relativamente estoy bien acá. No tengo problemas con nadie, conozco muy bien la ciudad y... Bueno, tienes buen corazón. Y si algún día te decides para aceptar ese trabajo, te entiendo. Ya irme a otro lugar sería pues como que empezar de nuevo prácticamente. Ok, para ver tu currículum. Qué bien, se ve interesante todo. Y bien, señor, ¿qué opina? Ya tengo el trabajo. Pero tenemos un problema, no estamos aceptando extranjeros. Ya va, señor, pero disculpe. Por favor, denme una oportunidad, yo necesito este trabajo. Por favor, una oportunidad, por favor.
Bueno, está bien, pero hay una oportunidad. Te quitaremos el 40% de tu sueldo. Lo sé, es duro, pero es un sacrificio que hay que hacer. Y tenemos que darle prioridad primeramente a lo de nuestra nación. No, mejor así no, señor. Muchas gracias. No me alcanza el dinero para mandar casi para allá y usted me quita un porcentaje. Así no vale la pena. Estoy trabajando para quién, para nada. No, gracias. Muchas gracias, así no me sirve. Dios le pague. Y te dijeron que no. Pero tranquila, mira a tu alrededor, aquí hay mucho trabajo. Mira ya, se busca personal. Ay, no. Ay, Dios mío. Hermana, no te preocupes. No importa que te hayan votado. Ya llegará el trabajo que te va a dar el éxito. Aquí es un país de muchas oportunidades. Tranquila, ya vamos a buscar otro. Yo te voy a ayudar. No, niño, no le pegues a mi bebé. Él es un niño chiquito y tú estás más grande. No, no me le pegue a mi hijo. No, 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 no. Uy, señora, ¿qué le pasa? No se meta con mi hijo. Usted no sabe lo que le puede pasar Un por eso. momentico, señora, con mi hermana no se esté metiendo porque si no vamos a tener problemas. Vamos respetando. ¿Pero qué le pasa a ustedes? ¿Dónde están sus cámaras ahora? Porque cuando es para humillarnos, ahí sí graban. Pero cuando hacen este tipo de cosas, ahí sí nos sacan sus teléfonos. Ay, la verdad es que ya no sé qué hacer, señora madre. Nos estamos fregando sin ese permiso de trabajo, hermana, ¿qué debemos hacer? Dime, señora madre, ayúdeme, ¿qué vamos a hacer? Cónchale, Isabel. Bueno, el problema es por eso, porque no tienes el PPT. Pero no te aflijas por eso. Trata de calmarte. Mira, Me da mucha pena con vos, que no me da tiempo para nada. No me da tiempo para nada, para nada, para nada. hijo, ¿qué le estabas diciendo, Lisandro? ¿Qué estás planeando hacer? Cuéntame. Soy tu mamá, necesito saber. Ay, mamá, perdóname por lo que voy a hacer, pero es lo que tengo que hacer. En el fondo sé que es lo correcto. Ah, papi, cuéntame, papi. Familia, le tengo una buena y una mala noticia. La buena, Isabel, es que ya tienes trabajo. Te cedo mi trabajo para que puedas luchar y trabajar y alcanzar unas metas. Ay, gracias, papi, Dios te pague, pero ya va, ya va. Tú me vas a dar ese trabajo. ¿Qué vas a trabajar tú? La mala es que, bueno, como no tengo el permiso, me veo obligado a seguir a Chile. Allá Sandro me dio una carta de recomendación para poder trabajar allá. Y mamá, bueno, necesito que te quedes para que por favor sigas cuidando de la tía y la abuela porque ellos no pueden estar solos. No, yo me voy contigo. Yo no quiero volver a separar de ti. Ay, no, discúlpame, Isabel, no quise decir eso. Yo también me quiero quedar contigo, pero... No, hermana, yo sé lo triste y feo que estás sin sus hijos. Y tu lugar es al lado de tu hijo. No te preocupes por mí, yo voy a estar tranquila. Así que apóyalo en su decisión y váyanse tranquilos que yo voy a estar bien. Gracias, mami, gracias por entenderme. Ya la distancia nos ha enseñado que, aunque estemos distanciados, siempre estaremos juntos, así sea de corazón. Pero gracias, mi amor. Sabía que podía contar contigo. De verdad, no sabe cuán importante es esto para mí. De verdad, te vuelvo a dar las gracias. Vamos llenos de fe con la carta de recomendación a Chile y buscaremos los dos ese gran trabajo que allá nos espera. Ay, Isabel, y te tengo una sorpresa. Como regalo por haberme entendido, toma. Son los pasajes para que te traigas a tu familia y volverás a ver a tus hijos. Ya no tienes que sufrir más. Aquí están los pasajes. Felicidades, tía. Ya vas a poder traerte a tus hijos para acá.
a mis primos y bueno, ya vamos a estar reunidos parte de la familia. Ay, gracias, hermana, Dios te pague por este regalo tan bello. Lisandro me dijo que todo lo hace por su familia, y en cierta forma, Marco también es su familia. Me mandó a decirte que te extrañará en Ecuador. Ay, Dios, voy a llamar a mis hijos, voy a explicarles la buena noticia. Sé que van a saltar en un brinco cuando se enteren. Hermana, ¿cuánto tiempo te vas a estar en la computadora? Ay, hermano, ya va. ¿No ves que tengo que hacer una transferencia y en poco se va a ir la luz? Por favor, ¿puedes esperar un momento? Ah, ¿por qué, Dios? ¿No puede irse la luz en otro momento? Hola, ¿cómo le está yendo? Espero que esté muy bien. Los muchachos están bien. Bendición, mami, ¿cómo estás? Mami, tengo buenas noticias. Gracias a Dios tengo los pasajes de mis hijos. Y necesito tu ayuda, mami. Necesito que por favor contacte a mi esposo y le digas que vaya sacando el pasaporte de mis hijos para ya poder traérmelos conmigo, mami. Gracias a Dios. Pero ya se van a reencontrar. Qué bueno que ya te los puedes llevar. No te preocupes. Yo le voy a ayudar a sacar los papeles a los muchachos. No te preocupes que todo se va a solucionar. ¡Levántese! Hay que sacarle los papeles a los muchachos. Ya llamó que quieren los niños que se los mandemos. A sacar el pasaporte. Párese, deje la vagancia. No, ¿qué? ¿Pasaporte? Pero no era que íbamos a estar aquí y Isabel no iba a mandar dinero desde allá. No te preocupes, Loemar. Ella va a mandar el dinero. Por tu comodidad no vamos a sacrificar a los muchachos, a los niños. Esos niños hay que mandárselos a ellos. No, no creas. Bueno, sí, yo tenía ganas de irme y claro, me emociona ir a ver, encontrarme de nuevo con mi esposa, pero ¿tú no crees que sea mejor que me quede aquí? ¿Usted no se quiere ir? Pues no se vaya. Pero los muchachos sí. Y si usted se queda aquí, es con mi regla. Ya va, suegrita, pero ¿qué me le pasa? Cálmese, no tiene que llegar a esos extremos. Usted, ya sabe, tiene que buscar un trabajo. Mi primera regla aquí es que usted tiene que ir a buscar un trabajo. Así que vaya a buscar trabajo, váyase a trabajar. Pero tú estás loca, si con esta situación del país, ¿cómo voy a conseguir trabajo? ¿Ves que yo tengo razón? Aquí no hay trabajo. Entonces, ¿qué te toca? Emigrar también. Entonces ve a buscar los papeles, arregla los pasaportes de los muchachos y el tuyo de una vez para que se puedan ir. Porque aquí no hay vida, mijo. Bien, 21 días, 3 pasaportes. Puedo hacerlo. Se cayó el sistema, así que chao sistema. Lo siento, no hay luz ahora. Vuelva más tarde. Si no tiene efectivo, entonces no le podremos dar su almuerzo. Hasta luego. Bueno, 12 días perdidos. Pero la número 13 es la vencida. Gracias, Dios. Por fin iré a otro país. ¿Seguro que no hay problema que mi hermano se haya venido sin pasaporte? Sí, hija, tranquila. Teníamos que hacerlo, si no, nunca se iba a poder venir de allá.
todo ese tumulto? Ay, ¿cuántas horas ya nos faltan? Se me están durmiendo las piernas. ¿Me vas a dejar sola aquí? Hija, necesito que te quedes aquí mientras tanto. Necesito ir al bus a buscar los papeles y las maletas para después que volvamos para que me lo puedan sellar. Confío en ti. Ahora necesito irme. Ya dentro de poco van a abrir la frontera. Bueno. Ay, ¿por qué me sentiré tan mal? Cuando llegue allá voy a poder comer lo que quiera, voy a poder tener mi iPhone, voy a ser tan feliz, pero ¿por qué me siento tan triste? Allá también habrá cosas buenas, puedo salir y podré hacer todo lo que quiera, pero no lo sé. ¡Ah, Dios! ¿Por qué me siento tan triste? Tan fácil no ha sido dejar mi país, pues allí yo crecí. Mis amigos, mis metas, mi familia, si no están, podré yo ser feliz. Hoy estoy aquí, mañana ya, pero cuando otra vez allí podré volver. Hoy estoy aquí, mañana ya, pero cuando otra vez el abrazo en Navidad. Hoy estoy aquí, mañana ya, pero cuando otra vez allí podré volver. Hoy estoy aquí, mañana ya, pero cuando otra vez poder volver al fin. Así pues ya he tomado la decisión de no mirar atrás, no más. No creas, me ha costado. Mi Venezuela no te olvidaré jamás. Los guardias se burlaron de mí a mis maletas revisar, pero solo encontraron sueños rotos y esperanzas nuevas para en otra nación sembrar. Yo aún tengo fe, aunque lejos esté, en manos de Dios. Tú ya sé si ahí ha de esperar, pues un nuevo mañana de llegar. Hoy estoy aquí, mañana ya, pero cuando otra vez allí podré volver. Hoy estoy aquí, mañana ya, pero tus comidas y cultura extrañaré. Hoy estoy aquí, mañana ya, pero solo me importa el volver allí. Hoy estoy aquí, mañana ya, pero cuando otra vez poder volver al fin. Cuando otra vez, cuando otra vez, cuando otra vez volver. Bueno, me pasó que yo estaba en una parada de autobús a la noche, vino una chama, era chiquitita, era más chiquita que yo,
y me pide dinero. Y yo le digo como que no tengo. Y entonces ella llega y dice, ¿no tenés? Bueno, entonces dame el teléfono. Pero yo me les quedo viendo y uno con la mentalidad de venezolano de en 3 segundos ver todo el panorama y la situación, yo veo que ellos no tienen cuchillo, que no tienen ni siquiera una gilet, que no tienen nada. Y entonces yo le digo, no, yo no te voy a dar nada, yo no te voy a dar mi teléfono. No, che, que me des el teléfono. Y yo, no, yo no te voy a dar nada. Tú no sabes dónde vengo yo, chica. Yo vengo de Venezuela. Yo a ti no te voy a dar donde estaba, no sé, en mi mundo de yo soy venezolana, a mí nadie me roba y menos sin nada. Ay, te pasa de loca. Ahí en ese puente la gente sale corriendo como animales. Nosotros llegamos a las 5:30. Cuando fuimos a pasar, eran las 5:50, la gente se empezó a echar para adelante, ¿sabes? De repente cuando fueron las 6, los guardias agarraron, abrieron y salieron corriendo, ¿sabes? Hacia la izquierda. Y la gente salió corriendo para adelante como caballos. Apúrese, hijo, no se me pierda, que tenemos que llegar de primeros. ¿Cómo será que al frente mío se cayó otra señora? No, cuando no juega 0-0, ¿sabes? Le salté así encima porque si no me caía yo. Ay, ayúdeme, me caí. Disculpe, señora, estoy pasando. ¿Qué te pasa? ¿Acaso yo soy pista de obstáculos tuyo? Y tanta corredera y llegamos de número 70. Mire, ya estamos llegando. Qué bueno, ya estamos llegando. Ay, qué buena suerte tuve. Un peruano en la frontera me regaló este racimo de cambures. Papá, seguro que ese es un cambur, se ve raro. Sí, no le pares, esos son cambures, vamos a comérnoslo. Ay, no. Oh, eso es plátano, no cambures. Hijo, no te vayas a comer eso, que son plátanos, no cambures. Sí, querida. Aquí lo que llamas plátano, le llamamos cambures. Pero toma, aquí tienes uno de verdad. Ay, nadie. Sí me pone nerviosa a veces esos viajes, que nada, que llegan, no me avisan. ¿A qué irán a llegar? Deberían avisar. Tranquila, Isabel, quédate tranquila, ya tus hijos van a llegar, ten paciencia. Sé paciente, hija. Por aquí, con cuidado. Tiene que estar todo perfecto. Este va a ir por aquí y este por aquí. Ay, ya se me olvidaba este por aquí también. Ay, me emociono tanto. Me imagino sus caras. Me les va a encantar. Déjame ayudarte con eso. Dulce, mira, ya llegó. Es un gran gusto verte. Pensé que sería un fabuloso regalo darte estos juguetes. Aquí está para los bebés, para tus hijos cuando vengan. Mi papá no va a saber nada de esto, te lo juro. Es lo menos que puedo hacer. Ay, Dulce Saraí, Dios te pague. Yo sabía que tú tenías un buen corazón, Dios te pague. Dios te bendiga, hija. De verdad que lo que tú tienes es un gran corazón. Tienes un buen corazón, pero estás loca, ¿lo sabías? Mamá. Hola, mi vida, Dios me lo bendiga, me lo favorezca. Mamá. Qué bueno que ya estamos juntos, nunca más nos separaremos.
Isabel, ay mami, qué alegría volver a verte. Me alegro mucho de que ya tengas a tus hijos ahí, gracias a Dios, que Dios me los cuide y me los proteja. Aquí todo bien, gracias a Dios. Y usted dígame, écheme el cuento, ¿cómo está por allá todo? Este frío de aquí es, ¿para qué te cuento? Que lo que provoca es tener una chamarra de cuero, pero una chamarra humana. Bueno, ya hermana, te dejo porque ya voy a dormir. Que pase buenas noches. Saludos a Marco. Hermanita, tengo ganas de cantar antes de dormir. No te duermas, hermanita. Déjame cantar una canción que me encanta. Tú me haces falta, porque las noches se hacen tan largas cuando en ti pienso. Ni la distancia, ni todo el tiempo que estoy sin verte me hacen que olvide la linda historia de nuestro amor. Estoy seguro que a Yurixa le va a gustar esto que estás haciendo, esa reseña sobre los emigrantes. Cuando la escuche le va a parecer perfecto. Muchísimas gracias de verdad por darme esta oportunidad de expresarme con esta reseña. Yo sé que a Yurixa le va a encantar. Esto lo dice para todos los venezolanos que estamos pasando por esta situación tan difícil. Dios los bendiga. Bueno, comencemos entonces la reseña por donde debería iniciar el espíritu migratorio en una persona. Primero, hablando un poco del contexto, Venezuela no había tenido una cultura migratoria, había sido un país completamente estable a lo largo de mucho tiempo y jamás sabíamos nosotros la necesidad ese es mi novio, de emigrar. ese es mi novio. Ay, qué lindo, escúchenlo. Me dedicó eso a mí, qué emoción. En mi caso, todas las noches me sumerjo en un sueño, pero es un sueño de un sueño. Me acuesto y sueño pensando en que estoy en mi casa, me despierto y veo a mi mamá, que ya todo ha terminado, que tuvimos la oportunidad de regresar, que todo está como debería ser, una familia unida, una familia que se apoya, y pasas un sueño profundo porque te sientes cómodo con eso, te sientes en tu casa, pero cuando despiertas te das cuenta que sigues en esa otra realidad que cuesta asimilar, porque cuesta entender que ya no estás donde está tu familia. Hola, hija, ¿cómo estás? Espero que los niños la estén pasando bien. Hay que tener mucha fuerza y fe para continuar. Tengo que decirte que ayer Marlene, tu hermana, también se fue y está ahorita en Brasil, de ahí irá a España. Estaba mirando fotos, mirando los álbumes todo el día, pero esa no es la idea. Quiero hacer otra cosa. Tuve una grandiosa idea como la tuya. Ya verás, no creas. Vine al Ávila a admirar los paisajes y allí recordé tu proyecto. La razón es que aquí una querida amiga y yo decidimos llevar a cabo este proyecto que tú me has inspirado con tu refugio, ya que yo haré uno para compartir con quienes quedamos nuestras tristezas, nuestras alegrías, sobre todo de aquellos padres que hoy nos lamentamos que hayamos perdido nuestro país y que nuestros hijos hayan tenido que emigrar
obligatoriamente para sobrevivir. Todos voy a tratar de reunir a un buen grupo donde allí podamos compartir lo que nos pasa, nuestra gran ausencia de no tenerlos a ustedes, que podamos en esas experiencias enriquecernos y poder agarrar lo bueno y orar muchísimo por ustedes para que les vaya muy bien. Te preguntarás por qué escogí el Ávila, por qué quiero hacer este refugio y este reencuentro con mis amigas que también tienen sus hijos fuera, para ver, porque salgo y veo el aeropuerto, veo la pista, que por allí se fueron ustedes, pero que van a retornar, porque tengo la gran esperanza de que así como se fueron por este aeropuerto, así este aeropuerto y esos aviones me regresarán a mis hijos, me regresarán lo que más amo, lo que más quiero en la vida, y que por supuesto esa esperanza y esa fe jamás se puede perder. Y por ello hoy más que nunca tengo cifradas esas esperanzas en Dios Todopoderoso, que va a retornar a mis hijos, a mis seres queridos, a mis nietos y a todos los que se han ido para hacer grande este país, porque aquí los necesitamos. Y aquel, señores, es el venezolano inmigrante. Al final, es aquel que sabe que allá jamás estará completo, jamás se acostumbrará, pero por amor lo soportará todo. Y ese amor que traspasa fronteras, que salta abismos y une a cada persona por todo el mundo, es el que caracteriza a Venezuela inmigrante. Thank you.